Muy buenas a todos. Sean bienvenidos a este rincón de lectura y espero que les guste tanto como a mí. Les agradecería que me regalen un like para seguir creciendo y trayendo más contenidos como este a mi canal. Capítulo 7. Resentimiento encarnizado, primera parte. La vida, al parecer, era divertida y libre de lujos en el consultorio médico por el momento. Esta gatita es muy lista, decía el curandero. Le encanta el pescado, pero no se come la cabeza, la cola ni las tripas. Solo habían pasado unos días, pero parecía comprender perfectamente que nunca podría enseñar al hombre nada sobre medicina. En su lugar, se ceñía por completo a temas no médicos sobre los que percibía que tenía cierta autoridad. Y el viejo de Mao Mao, siempre afable, reaccionaba con el debido interés a cada observación del curandero. Mao Mao pensó que el bigote de la cucaracha parecía incluso un poco más animado que de costumbre. Efectivamente, su padre estaba haciendo el mismo, ella se lo pierde. A mí me gusta más este sabor amargo. Cogió un trozo del pequeño pescado que el curandero había troceado y se lo metió en la boca. Era cierto que siempre le había enseñado a no dejar que la comida se desperdiciara, pero incluso según ese criterio era un poco embarazoso. Este no era el distrito del placer, en el palacio interno, podía tener asegurada una comida decente, pero, no obstante, Mao Mao no lo detuvo, sabía que esa era simplemente la naturaleza de su viejo. Luomen nunca olvidaba algo una vez que lo había visto u oído, de un simple hecho podía deducir 10 más. Era un genio, el mejor médico del país. De lo único que no parecía saber nada era de la codicia, la ambición o cualquier otra cosa que no fuera la sencillez personal. Para él, las obras del gatito eran tan buenas como un festín. Mao Mao estaba preparando la artemisa que utilizaría en la moxibustión. Ya la había machacado en un mortero y la había secado. Era un proceso complicado, y habría sido más fácil comprarla, pero los ingredientes crecían en el palacio interno y de todos modos, le proporcionaba una excusa para venir a la consulta médica. Las tareas diarias de Mao Mao no habían cambiado solo porque su padre estuviera aquí. Deberíamos hacer que Mao Mao siguiera haciendo todo lo que hace normalmente, había sugerido Mniang, la testaruda jefa de las damas de compañía todavía incapaz de reconciliarse con la presencia de un criminal. Mao Mao había asumido que esto dejaría a su anciano haciendo el tonto en la consulta médica, pero no fue así, a veces, le llamaba a un eunuco que venía a convocarlo. Mao Mao sospechaba que Jinzi estaba detrás de ello. Su padre nunca reveló a dónde iba o dónde había estado, pero Mao Mao podía hacer una conjetura. En el palacio interno había al menos otra mujer embarazada además de Yokuyou, y mientras estuviera aquí, Luomen estaría obligado a tratar a todas las consortes por igual. Y aunque era la dama de la consorte Yokuyou, Mao Mao se sintió aliviada al saber que su padre estaba haciendo la ronda. Quería que el hijo de la consorte Liua creciera sano esta vez, y eso empezaba por un parto seguro. Se había enterado de que, tras la marcha de su anterior dama de compañía, Xin, algunas damas mayores y más sensatas habían pasado a servir a Liua. Sabían cómo comportarse y probablemente tenían experiencia en partos. El palacio interno estaba llena de mujeres relativamente jóvenes, que iban y venían cada 2 años. Se suponía que era un lugar para criar a los niños de la realeza, pero actualmente no estaba sirviendo para ese propósito. Era posible argumentar que el emperador debía limitarse a producir tantos hijos como pudiera y dejar que los más fuertes sobrevivieran, que ese era el destino adecuado de la progenie de un gobernante. Pero teniendo en cuenta el número de hombres en la línea de sangre del actual emperador, ese argumento tendría que ser revisado. Para decirlo sin rodeos, no había suficientes caballos sementales. Si pudieran remediar de alguna manera ese problema. Su padre estaba escribiendo algo mientras masticaba las vísceras del pescado. Sin duda iba muy por delante de Mao Mao, cualquier cosa que se le ocurriera a ella, seguro que ya se le había ocurrido a él. En este momento, estaba haciendo una lista de puntos de interés en la parte del palacio interno. El curandero cogió a la gatita para que no interrumpiera la escritura del Luomen, y luego miró la lista él mismo. «Tienes una letra muy bonita», comentó. Eso es lo que llama su atención, pensó Mao Mao. Bueno, el charlatán era quien era. Por supuesto que no le interesaba lo que decía.
El estilo escrito, sin embargo, es prácticamente infantil. ¿No crees que le falta algo de gravedad?, continuó el curandero con una risita, pasándose la mano libre por el bigote. Tienes mucha razón. Aquí hay quien todavía solo puede entender frases sencillas, replicó Luomen. Mao Mao dio una palmada al darse cuenta, una vaga intuición de lo que planeaba hacer. Su viejo le pasó la hoja de papel. ¿Me he perdido algo?, preguntó. De entrada, creo que tiene buena pinta. Bien, bien, creyó oírle murmurar mientras se volvía hacia el curandero. Mi querido Ben, ¿tendría tu familia por casualidad algún papel, digamos, de la mitad de este tamaño? Dobló el papel por la mitad y lo sostuvo para demostrarlo. Bien. ¿Quién es?, pensó Mao Mao, pero solo había 3 en la habitación, así que por proceso de eliminación tenía que ser el curandero. Ese nombre apenas le suena, pensó, y resolvió seguir pensando en él como el curandero. Claro. No podemos usar las obras así. Los convertimos en pulpa y los reconstituimos en papel nuevo, dijo el curandero. Tal vez esté dispuesto a venderme algunos a un precio reducido, entonces. Desde luego que sí. Sería un placer, de hecho. Luomen se volvió hacia Mao Mao. Creo que aquí se ha abierto recientemente un instituto de estudios prácticos, ¿no? Así es. Todos están aprendiendo bien sus caracteres. Bueno, eso variaba de una persona a otra. Pero si escribías con cuidado y claridad, prácticamente todo el mundo sería capaz de leer lo que habías escrito. Me pregunto si podrían utilizar esto para practicar la escritura en el instituto, tal vez podría sugerirlo. Dudo que acepten la idea de mi parte, pero podrían escucharte. Mao Mao retrocedió, entre el asombro y la exasperación. ¿Qué tan dispuesto estaba este hombre a utilizar a todos y todo lo que pudiera encontrar? Era más astuto que un comerciante. Con un abaco mental tan desarrollado, pensó, era una maravilla cómo daba caridad hasta que él mismo se moría de hambre. Intentaré pedirlo hoy, dijo ella, mientras metía la Artemisa en un paquete de papel. Excelente, gracias. Entonces su padre se levantó y salió de la consulta. Para ir al baño, supuso ella. Llámelo una trivialidad sin sentido, pero cuando uno se convertía en eunuco, se encontraba siendo el número 1 más a menudo. Sin embargo, eso le recordó a Mao Mao que ella misma necesitaba algo. Se levantó y abrió un cajón del botiquín. Voy a coger unas botellas de alcohol, ¿vale? Claro, claro. Mao Mao había hecho el alcohol en primer lugar, por lo que le resultaba difícil tener reparos en coger un poco para ella, pero cuando lo había hecho el día anterior, su viejo se había enfadado con ella. Evidentemente, creía que debía mostrar más respeto al curandero. Veamos. ¿Había algo más que necesitara? Ahora que lo pensaba, recordaba que Yokuyo había dicho algo sobre sus problemas para dormir últimamente. ¿No me importaría un poco de medicina para dormir también? ¿Está bien? Claro, toma lo que quieras. El curandero estaba absorto jugando con el gatito. Mao Mao rebuscó en el botiquín, aunque esta vez sintió una punzada de conciencia. Algo que no perjudique un embarazo, pensó. No era raro que una mujer se encontrara con un sueño más ligero cuando estaba embarazada. Mao Mao no necesitaba una droga pesada, solo algo que ayudara a la consorte a relajarse. Tal vez esto, pensó, abriendo un cajón que contenía un remedio de yerbas. De repente, encontró a Mao Mao, el gato, acurrucado alrededor de sus tobillos, intentó apartar al gatito de su camino, molesta, pero el gato pasó sus garras por la falda de Mao Mao. Para, que la vas a romper. Oye, ¿qué estás haciendo?, dijo la graznadora, agarrando al gatito. ¿Era esto lo que quería?, se preguntó Mao Mao, mirando las yerbas en su mano. Mao Mao, la gata, estaba maullando de una manera muy inusual y dando manotazos a Mao Mao, la mujer, con su patita. Bueno, no puedes tenerlo. Puede que el curandero y el viejo de Mao Mao se encaprichen del gatito, pero la propia Mao Mao no se dejaría convencer tan fácilmente. Desde luego, no iba a dar las preciadas yerbas a los gustos de una pequeña bola de pelo.
las puso rápidamente en un paquete de papel para apartarlas del camino del gato. Me voy, pues, dijo, y salió de la consulta médica. Lo más probable es que Hincy aprobara lo que su viejo intentaba hacer. Aún así, supongo que sería educado preguntarle en persona. Sin embargo, tardaría días en pasar por Hincy, así que primero se dirigió a la escuela. Eso me recuerda. La vara para el pelo que le había dado Hincy estaba en los pliegues de su túnica. La había sacado mientras trabajaba porque la consorte Yokuyo, Xinhua, Guiyuan y Ailan no dejaban de sonreír y burlarse de ella. Tendré que acordarme de volver a ponerlo más tarde. Llegó a la escuela del barrio norte antes de terminar de rumiar los problemas que le había traído la vara del pelo. En la escuela solía haber un eunuco mayor con una personalidad moderadamente insufrible, pero hoy no estaba en el atril. Era el hombre que supervisaba el santuario destinado a determinar el linaje de los aspirantes a emperadores. Podía ser un dolor de cabeza, pero lo más rápido sería hablar con él. Conocía al padre de Mao Mao, y si ella decía que Luomen estaba aquí, probablemente engrasaría las ruedas. Caminó por los pasillos, dirigiéndose al despacho del eunuco, que estaba a poca distancia del aula. La puerta estaba ligeramente entreabierta. ¿Está usted aquí, señor?, llamó. Se asomó a la habitación y encontró al anciano con los ojos entornados sobre un libro. Arqueó una ceja y, cuando se dio cuenta de que Mao Mao estaba en la puerta, le hizo un gesto para que entrara, todavía con el libro en la mano. ¿Hoy no hay Xiaolan?, preguntó. Tenía la costumbre de instruirla en diversos temas. La burbujeante y afable sirvienta parecía haber encantado a más de un residente del palacio. No, hoy estoy aquí por asuntos personales, dijo Mao Mao. Decidió que la forma más rápida de explicárselo sería mostrárselo, así que puso el papel que Luomen había escrito sobre la mesa. La ceja del viejo eunuco volvió a moverse, y esta vez señaló una silla como si dijera siéntate. Mao Mao tomó asiento. Esta es la letra de Luomen, a menos que me equivoque mucho. Muy perspicaz, señor. Todos nos esforzamos por imitar su escritura, en su día. Decían que si podías escribir como él, aprobarías los exámenes de la administración pública con gran éxito. Ese día tuvo que haber sido hace bastante tiempo, entonces. Hace 40, tal vez incluso 50 años. En este país, las oposiciones estaban separadas de la prueba para ser médico, pero el viejo de Mao Mao las había superado ambas. Tenía las dotes para haber sido un excelente administrador civil, pero había visto a un niño vagabundo derrumbado al borde de la carretera con una enfermedad, y la piedad le había movido a elegir el camino de la medicina. Siempre había sido así, y su personalidad, según había oído ella, le había alejado bastante de su padre biológico. ¿Ha venido hasta aquí solo para entregarnos esto?, preguntó el viejo eunuco. No, señor, ahora está en el palacio interno. Bien, ahora. No me había enterado. Los ojos del anciano, ocultos entre sus arrugas, se abrieron de par en par, su sorpresa era claramente genuina. El barrio norte era una especie de desierto en el palacio interno, y evidentemente las noticias de las novedades tardaban en llegarle. Ahora que lo pensaba, Mao Mao se dio cuenta de que Xiaolan no había reaccionado mucho al ver al viejo de Mao Mao. Por mucho que a las chicas les gustaran los rumores y chismes, después de la llegada de todos esos jóvenes y apuestos eunucos, un viejo nudoso apenas merecía su atención. Así que Xiaolan lo sabía. Podría habérmelo dicho. Sospecho que todas las llegadas mucho más jóvenes la ahuyentaron de su mente. Ah, jóvenes eunucos. El anciano maestro se acarició la barbilla y miró por la ventana. Más allá del portal circular tallado estaba el santuario para discernir a los hijos de Wang Mu, la madre real. Pero eso no era lo que el eunuco estaba mirando. Miraba a algún lugar más allá. Sé lo poco que hay de emoción por aquí, pero aún así me cuestiono todo el revuelo que hay por ellos. ¿Cómo es eso, señor? Tener a todos los jóvenes eunucos en el barrio sur sería un obstáculo para hacer el trabajo, así que algunos fueron enviados aquí. Eso tenía sentido. Muchas menos mujeres de palacio frecuentaban el barrio norte. Han ido a ayudar a la clínica, donde tengo entendido que han sido bastante útiles.
La clínica era otro lugar sin mujeres jóvenes. En su lugar, el personal estaba compuesto por señoras mayores y sensatas. Mao Mao podía imaginarse fácilmente a la mujer de palacio que había conocido allí, Zhen Lu, no era ese su nombre. Haciendo el mejor uso de los eunucos con su fuerza de personalidad. De todos modos, volvamos al asunto que nos ocupa, que era lo que querías pedirme. Me preguntaba si no sería posible utilizar esto como muestra para practicar la escritura para las mujeres de la escuela. Le proporcionaremos papel para que lo utilice. Eso hizo que el anciano arquease de nuevo las cejas, y procedió a examinar cuidadosamente la larga y delgada tira de papel. También escribió algo así una vez hace mucho tiempo. Lo hacía todo él solo por aquel entonces, toda una tarea, y antes de saber lo que estaba haciendo me encontré ayudándole. Veo que los años le han enseñado al menos a servirse de la gente. Comparado con la ayuda que le di entonces, esto es un juego de niños. ¿Escribió algún tipo de texto como este antes? Ciertamente, y lo publicó por todo el palacio interno. Sin embargo, no quise volver a ver la maldita cosa, y no le dejé poner una cerca de mí. El viejo eunuco negó con la cabeza, como si aún hoy se resistiera a escribir ese texto incluso una vez más. Mao Mao miró la lista de advertencias en el papel. Incluía, entre otras cosas, una breve observación sobre el polvo facial tóxico. ¿Y ya había publicado algo así? La idea le resultó extraña. Embargada por el deseo de investigar, dejó un pisapapeles sobre la lista y se puso de pie, con la intención de seguir su presentimiento a donde la llevara. De acuerdo, traeremos papel más tarde, dijo. ¿No quieres una taza de té antes de irte? No, gracias, me temo que tengo prisa, respondió ella y salió de la habitación del eunuco. Y con eso, se fue a